puestos en el cual nosotros estamos interesados en poder conocer un poco más acerca de la administración de proyectos. Los integrantes de mi grupo son Stephanie Peña, Crisia Benítez, Luis Fuentes y Oscar Alberto, y mi persona, Andrea Romero. Para comenzar, nos gustaría conocer un poco más acerca de usted y exactamente en qué área está desempeñándose ahorita laboralmente. Bueno, mi nombre es Sujei Alejandrina Teresón de Navarrete. Soy ingeniero civil. Actualmente estoy trabajando en un proyecto del paso a desnivel de Opico. Me desarrollo como la ingeniera de control de calidad del proyecto. Mi experiencia es más que todo en proyectos de carreteras. Me he especializado en esa área y he estado tanto como residente de proyecto, también he estado de la parte del supervisor como aseguramiento de calidad, como superintendente, pero básicamente mi especialidad es sobre todo el control de calidad en los proyectos. Bueno, ahora vamos a comenzar con una ronda de preguntas. Cada uno de mis compañeros le va a realizar lo que son 4 preguntas acerca siempre de la administración de proyectos. Bueno. Buenas tardes, ingeniera. Buenas tardes. Mi nombre es Crisia Benítez. Las preguntas que yo tengo para usted y me gustaría saber cómo definiría la supervisión de proyectos. Bueno, la supervisión de proyectos, si lo vemos desde 2 puntos de vista, uno, cómo se manejan contractualmente los proyectos donde existe el contratista, que es el que desarrolla específicamente el proyecto, y existe una entidad que es contratada por el propietario, quien supervisa que las obras se estén desarrollando de acuerdo a los planos de diseño, a los requeridos por el proyecto, con la calidad que especifican las condiciones técnicas del proyecto. Entonces podría tomar que el supervisor es básicamente un representante del propietario que está monitoreando el proyecto para que éste se desarrolle de acuerdo a todos los requisitos que ha pedido el propietario. Y la segunda pregunta es, ¿qué es lo primero que se debe tomar en cuenta para la administración o supervisión de dicho proyecto? Bueno, para mí lo primero que se debe tomar en cuenta es verificar todos los documentos que integran el proyecto, los planos de diseño, hacer un plan de trabajo, estudiar en sí todo lo que conlleva el proyecto y hacer un análisis de riesgo. Regularmente cuando se nos asigna un proyecto en la empresa donde laboro actualmente, lo primero que hacemos es hacer una reunión para revisar todos los documentos contractuales que lleva el proyecto y hacer una identificación de riesgos. Entonces, esto que usted hace al inicio, usted puede decir, en mi caso, por ejemplo, en el proyecto que estamos desarrollando ahorita, lo primero que vimos que uno de los riesgos iba a ser el tráfico, porque es un proyecto que está en un punto donde el tráfico es bastante fuerte, en la salida y entrada a Santa Ana, uno de los departamentos más importantes de las cabeceras departamentales que tiene El Salvador. Entonces, uno de los riesgos era eso. Entonces, usted analiza para poder iniciar su proyecto cómo va a atacar usted todos los riesgos que se puede encontrar a la hora de ejecutar el proyecto. Y lo más importante también es saber tener en cuenta cuáles van a ser sus recursos, si sus recursos van a estar a tiempo, en qué momento va a necesitar, verificar cuáles son los requisitos que me piden para cada una de las partes de mi proyecto, los costos, o sea, nosotros hacemos un análisis también del el precio con el que se ganó el proyecto y el precio con el que nosotros queremos desarrollar el proyecto, porque al final el objetivo de tu proyecto, de desarrollar un proyecto, pues es también obtener una ganancia, ¿verdad? Aparte de entregarle al cliente un buen producto y que este cliente quede satisfecho del proyecto que se le ha desarrollado, porque eso garantiza a la empresa seguir teniendo trabajo. Gracias. Y según su experiencia, ingeniera, ¿cuáles son las etapas de la supervisión o administración del proyecto? Bueno, yo diría que una es el inicio, o sea, que es lo que estaba más o menos hablándoles hace un momento, que básicamente como estudiar el proyecto,
ver cómo vamos a empezar el proyecto. Entonces hacemos una planificación. Entonces ya la planificación indica que nosotros hacemos un plan de trabajo, o, hacemos la programación del proyecto en el tiempo que tenemos estipulado para la realización del proyecto, y un sistema también un estudio de los costos para poder tener un programa de trabajo con el cual nosotros le vamos a ir dando seguimiento al proyecto para ver si va de acuerdo a lo que nosotros hemos planificado, y también un físico financiero que también tenemos que ir viendo que el proyecto en sí también esté obteniendo las ganancias que nosotros esperamos, pero que también el proyecto vaya generando capital para poderlo ir desarrollando, ¿verdad? La mayoría de empresas, o sea, hay algunas que tienen su capital para poder desarrollar el proyecto y poder comenzarlo. Aparte también, pues, en la mayoría de proyectos, pues, se maneja un anticipo, pero por eso nosotros al inicio debemos de planificar cómo nosotros vamos a ir desarrollando el proyecto en el tiempo y con los ingresos y egresos que el proyecto va a ir desarrollando. La siguiente etapa ya es la ejecución, que ya es cuando nosotros empezamos a poner digamos, salir del papel a la realidad, ¿verdad? Lo que nosotros planificamos es lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, en nuestro programa de trabajo, que era lo que le decía que hacemos en la etapa anterior, que es planificar, ya está con qué actividad vamos a comenzar. Entonces, tiene que existir una planificación de los recursos que vamos a necesitar, los materiales que vamos a necesitar, el personal que vamos a necesitar para ejecutar esas actividades, y entonces empezamos a ejecutarlo. Luego es como una verificación del desempeño del proyecto o una supervisión que nosotros debemos de hacer, por ejemplo, en nuestro caso, semanalmente. Bueno, lo hacemos a diario, pero semanalmente, o sea, nos reunimos y verificamos cuál es el avance del proyecto en el tiempo, ¿va? Que se llama el avance que nosotros teníamos programado y el avance que nosotros tenemos. Y por último, pues es el cierre del proyecto, que es donde nosotros tenemos que entregarle al cliente a satisfacción del cliente. Tenemos que ver que el cliente nos reciba el producto terminado, todo el papeleo que implica el cerrar un proyecto, y básicamente esos son los que yo diría que son las etapas del proyecto. Y para usted, ¿cuál es la etapa más importante que se debe el proyecto? En realidad, casi que todas las etapas son importantes, ¿verdad? Porque si al inicio nosotros no hacemos una planificación o un programa del proyecto que esté adecuado con la realidad que vamos a tener, con la realidad del proyecto, con los riesgos que el proyecto tenga, entonces obviamente vamos a ir al fracaso, porque nosotros podemos planificar que en un mes voy a avanzar el 10% del proyecto, por ejemplo, ¿verdad? Que, por ejemplo, en una carretera hay varias etapas, y quizás como la más principal es cuando uno empieza ya a colocar lo que es el pavimento, ya sea de concreto o mezcla asfáltica, pero si yo no logré hacer todo lo que estaba programado antes para poder llegar a ese punto, o sea, no voy a lograr el objetivo del proyecto. Entonces, tanto en la primera fase, donde usted planifica qué es lo que va a hacer, es importante, también es la ejecución. Porque si yo no voy ejecutando mi proyecto de acuerdo a lo programado, o sea, va a llegar un momento en que yo voy a caer en un atraso del proyecto, en que posiblemente el proyecto, o sea, se me salga de las manos y no pueda finalizarlo. O mi proyecto quede, por ejemplo, a veces nos enfrascamos en producir, pero no vemos las estimaciones que tenemos que ir haciendo, los cobros. Entonces puede llegar un momento en que nuestro proyecto vaya súper avanzado, pero ya no tengamos cómo financiarlo. Entonces, yo creo que las tres etapas, igual el cierre también es importante, pero quizás si personalmente me dijera, quizás la programación al inicio, porque si nosotros no hacemos un buen programa al inicio de las actividades que vamos a seguir, o sea, definitivamente vamos a ir al fracaso, porque vamos a ir caminando en ciego, ¿va? Así como, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué sigue? Entonces, básicamente yo diría que quizás sí el inicio. Muchas gracias. Entonces, esas serían las preguntas de parte mía, y pues ahora continuaría un compañero. Ingeniera de Navarrete, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. Es un gusto poder compartir con usted, ingeniera,
esta grata entrevista, ¿verdad? Y para usted tengo 4 preguntitas. Y la primera es, ¿cuál es la metodología que usted ha empleado para agilizar los proyectos complejos? Yo diría que es cuando uno analiza los riesgos que tiene en el proyecto. Cuando uno inicia riesgos a macro, pero conforme se va desarrollando el proyecto, usted va viendo, se van dando otros riesgos. Por ejemplo, podría ser lo que nos afectó en la etapa que estábamos desarrollando los proyectos durante la pandemia del COVID. O sea, llegó un momento en que se dio algo que no lo esperábamos cuando inició el proyecto. Una fue que nos pararon, otra fue que los materiales se encarecieron porque no había. Y aparte de encarecerse, o sea, no habían materiales. O sea, entonces eso implicaba que los materiales no iban a llegar en el momento en que usted los había programado que iban a ingresar. Entonces, entonces, ¿qué hacemos, verdad? Entonces, básicamente lo que nosotros hicimos en el proyecto fue como irnos anticipando a todas esas cosas y ver de qué manera podíamos ir avanzando en otras actividades que tal vez no estaban dentro de nuestro programa de trabajo, pero que nos iban dando un avance para el proyecto, para esas actividades que no nos iban a dejar avanzar, al final no se reflejara un atraso en nuestro programa de trabajo. No sé si me entiende. Pero, por ejemplo, en el proyecto que estamos ahorita, llegó un momento, bueno, vamos súper adelantados, pero al inicio empezamos a ver entre todo el equipo de trabajo qué actividades podíamos comenzar, que podíamos tener área libre para empezar a trabajarlas, aunque no estuvieran en el tiempo del programa de trabajo. Entonces, por ejemplo, vimos que podíamos empezar a trabajar en todo lo que era el drenaje longitudinal del proyecto, que estaba programado casi para los últimos meses del proyecto y lo iniciamos mucho antes. Entonces, ¿qué pasa? Eso nos llevó a que nosotros el proyecto lo avanzáramos más de lo que estaba en el programa y nosotros ahorita llevamos un avance en el proyecto. Pues un avance que nos permite que a esta altura, que vamos como a 3/4 del proyecto, nosotros llevemos un avance que incluso nuestra proyección nos indica que vamos a terminar antes del proyecto. Entonces creo que ahí es, o sea, analizar los riesgos, ver si hay alguna actividad que de repente tenés programada e incluso puede ser de tu ruta crítica, pero no puedes avanzarla, entonces buscar qué otras actividades se pueden ir haciendo y que no son predecesoras o que necesitamos tener otra actividad terminada para hacerla y hacer que el proyecto no se detenga, sino que siempre esté avanzando. Excelente. Segunda pregunta, ingeniera. En base a su experiencia en el campo de la supervisión, ¿cuándo un proyecto para usted es exitoso, ingeniera? Por todo lo que he visto del tiempo que tengo de trabajar, creo que un proyecto exitoso es el proyecto que logra que todos los involucrados dentro del proyecto lo tomen primero como suyo, ¿verdad? Estoy hablando el propietario, el supervisor y el contratista. Entonces, todos los involucrados en el proyecto se sientan parte del proyecto. Entonces, eso asegura a que si hay una dificultad, todos los proyectos tienen dificultades. En todos los proyectos vamos a encontrar, por ejemplo, en algunos puntos que no podamos avanzar porque hay un cambio en el diseño, porque lo que estaba en el diseño en realidad no es lo que tenemos en campo. A veces un estudio de suelo te puede indicar que tenés un suelo adecuado. Por ejemplo, en el proyecto que estoy, hay unos pilotes que iban para las fundaciones de los estribos del puente. Entonces, es un paso a desnivel, ¿verdad? Entonces, hay una parte que es el puente donde van a pasar los vehículos y el estudio de suelos indicaba que todo el suelo era estable, que no íbamos a encontrar el nivel freático, o sea, todo parecía perfecto. Pero ¿qué sucedió cuando empezamos nosotros a perforar el primer pilote? Encontramos agua, encontramos en algunos puntos donde el suelo no era tan estable. Entonces, ¿qué lleva esto? Hacer un análisis, verificar qué es lo que podemos hacer para poder, ya no lo que nosotros teníamos planificado, cómo íbamos a atacar el proyecto, sino que qué eran los cambios que teníamos que hacer para esas nuevas condiciones que nosotros habíamos encontrado. Entonces ahí es donde viene y el contratista y el supervisor deben de estar en un acuerdo para que con las propuestas que se hagan de cambios haya una proactividad o una agilidad en poder aprobar las nuevas metodologías y que no se atrase el proyecto.
porque cuando existe un cambio, igual puede ser que se incremente el monto del proyecto y obviamente al propietario pues no le va a gustar, ¿verdad? Que su proyecto ya tiene un monto específico y que su proyecto ahora sea más caro. Entonces, ahí es donde entre todos se analiza y se verifica cuál es la mejor opción para el proyecto y no estar en ese pleito de que no te lo quiero pagar y el otro no lo hago si no lo pagas, o el otro que no está de acuerdo en la propuesta que se está haciendo, sino que un análisis en conjunto. Entonces, yo creo que el éxito más que todo de un proyecto es eso, o sea, que todas las partes involucradas dentro del proyecto se involucren y tomen como suyo el proyecto. Porque tú puedes tener todos los recursos y cualquiera diría, no, es que si no tienes recursos no puedo, pero hay muchos proyectos que la gente tiene los recursos, pero no puede sacar adelante el proyecto, porque muchas veces no existe esa disposición del supervisor o del propietario de hacer cambios que pueden mejorar el proyecto. Tercera pregunta, ingeniera. ¿De qué manera es elaborado su plan de trabajo a la hora de desarrollar un proyecto? Bueno, el plan de trabajo involucra todos los recursos que voy a utilizar, mis recursos humanos, mis recursos financieros, los materiales que voy a utilizar. Entonces, para elaborar un buen plan de trabajo, hay que estudiar eso. ¿Cuánto recurso humano voy a necesitar? ¿Cuánto recurso económico? ¿Y en qué momento y en el tiempo, verdad? Que lo voy a necesitar. Entonces, si no, nosotros, como te repito, podemos tener todo el dinero disponible, podemos tener una buena comunicación con el supervisor, podemos tener planos perfectos de tu obra de proyecto, pero si no tenemos el recurso humano, por ejemplo, o la mano de obra que lo va a desarrollar, o si es un trabajo especializado y no tenemos la obra especializada para desarrollarlo, o sea, también es un tope, ¿verdad?, para no desarrollar el proyecto. Sí. Entonces, el plan de trabajo tiene que ver todo eso. O sea, qué actividad voy a desarrollar y qué tipo de recurso humano necesito. Perfecto. Cuarta y última pregunta de mi parte, ingeniera. ¿Considera que el fracaso de un proyecto puede ser debido a una mala gestión por parte de la administración? Sí, puede dar. O sea, porque, por ejemplo, yo he visto proyectos en los que la parte de la ejecución es perfecta. O sea, tenés la mano de obra calificada, la empresa puede tener el dinero para estar comprando los materiales en un determinado momento o con el anticipo. Y entonces ves afuera y ves toda la gente trabajando, ¿verdad? Y ves que el proyecto va avanzando. Pero adentro hay una administración deficiente o hay una administración desordenada. O sea, que no sabe qué es lo que está saliendo de flujo de efectivo, qué es lo que está ingresando. Entonces llega un momento en que ese desorden administrativo que puede existir te va a generar problemas dentro del proyecto, porque puede ser que en un momento por ese mismo desorden, o sea, has sacado tanto dinero y no te has dado cuenta que en realidad no estabas obteniendo la ganancia que necesitabas. Entonces, o que tu proyecto se vuelve y existe un déficit. O sea, y gastaste más de lo que estás recuperando. Entonces, sí, o sea, la administración sí es bien importante para poder desarrollar un proyecto exitoso. Perfecto. De mi parte, es todo un gusto y gracias. Queda con usted mi compañera. Hola, ingeniera, buenas tardes. Hola. Fanny Peña, y yo la pregunta que yo tengo es, ¿cómo actúa cuando el cliente se encuentra en desacuerdo o enojado ante algún imprevisto o retraso? Bueno, lo primero es tener calma, a ver, porque definitivamente cuando una persona te llega molesta, o sea, lo primero que uno hace, bueno, lo primero que a todos nos pasa es como que nos contagian de ese mal humor que lleva la persona, ¿verdad? Entonces, lo primero es calmarse, mantenerse en calma, demostrar al cliente que en realidad lo estás escuchando, ver la preocupación que él tiene con el proyecto, si en realidad tiene razón dentro de lo que está, por lo que él está molesto. Posiblemente el atraso se deba no porque el contratista esté desarrollando un mal trabajo o porque no esté disponiendo los recursos que necesita el proyecto, sino que a veces se puede ver por un
un cambio en las condiciones del proyecto. Y bueno, si digamos por cuestiones de la empresa o de nosotros está trazado el proyecto, pues lo mejor sería escucharlo y al mismo tiempo darle ya el plan B. O sea, sí, mire, tiene razón, tenemos este imprevisto, pero para este imprevisto nosotros ya estudiamos y ya determinamos que con esta y esta otra actividad nosotros vamos a lograr superar ese imprevisto. O si es un atraso, igual, ¿verdad? O sea, escucharlo, pero al mismo tiempo darle soluciones. Creo que el cliente al final lo único que quiere es que su proyecto, su obra, o sea, se ejecute de la mejor calidad, de acuerdo a las especificaciones y en el tiempo que lo quiere. Por ejemplo, en estos proyectos de carretera, o sea, nuestro cliente es el gobierno, también el automovilista que pasa por la calle. Entonces, obviamente, si una obra se atrasa más de lo esperado, o sea, vas a tener gente molesta porque el proyecto no está avanzando, porque le está generando demoras, porque le está generando nuevos gastos que ellos no tienen contemplados. Entonces, creo que realmente lo que tenemos que hacer es de una vez darle una solución. O sea, sí, mire, nosotros nos atrasamos por esto y esto, pero nosotros vamos a incrementar recursos o vamos a incrementar frentes de trabajo. O sea, pero la cuestión es darle la solución al cliente o por lo menos, o sea, plantearle que él vea que nosotros nos interesamos por el proyecto, que nosotros también estamos preocupados por ese imprevisto y por ese retraso que tuvo el proyecto y hacérselo sentir, ¿verdad? Y hacerle ver que nosotros sí tenemos, para nosotros es importante su proyecto. Entonces nosotros lo hemos estudiado y nosotros ya sabemos qué vamos a hacer para poder superar ese retraso o superar ese imprevisto. Ok, la siguiente pregunta es si usted ha considerado abandonar. Pues fíjese que esa pregunta es bien difícil porque hay muchas veces que los proyectos se vuelven un poco complicados o difíciles. Y sí, a veces uno siente un momento que dice, ay, quisiera salirme. Pero, o sea, realmente la responsabilidad que uno toma con el cliente o con, en este caso, digamos, si yo trabajo con una empresa privada que desarrolla el proyecto, o sea, existe un compromiso también con ellos, profesional de desarrollar el proyecto. Pero, o sea, sí hubo una vez que sí me retiré de un proyecto y fue porque el proyecto era bastante grande, bastante complejo y la zona donde estaba ubicada tenía bastantes riesgos para los que trabajábamos ahí. O sea, había la construcción de varios puentes, de repente se crecían los ríos y quedabas atrapada dentro del proyecto sin poder salir, ¿verdad? Entonces yo estaba bastante joven, era mi primer proyecto, de mis primeros proyectos que yo me iba fuera de San Salvador, digamos, o lejos de donde yo vivo, y me tocaba quedarme en el proyecto, ¿verdad? Pero entonces el ver ese riesgo que de repente un día no pudimos salir del proyecto, nos quedó pasar la noche ahí en el vehículo, ¿verdad? Y la carga de trabajo era bastante, entonces llegó un momento en que empecé como a sentirme deteriorada mi salud. Y entonces fue como así como un poner en balanza, o sea, tu salud física y emocional a en realidad terminar el proyecto, ¿verdad? Pero en realidad sí, quizás también como estaba bastante joven y todo eso, o sea, creo que fue parte de la decisión en ese momento. No lo considero que fue un error, porque pues el proyecto estaba dentro de manos de buenas profesionales, el proyecto se desarrolló muy bien, pero sí yo sentía que no podía continuar ahí. Pero fue más por una decisión propia, salud e integridad física. La siguiente pregunta es, ¿cómo considera usted que se logra una buena ejecución y una buena supervisión de un proyecto? Bueno, que se logra una buena ejecución, creo que lo importante es que las obras se vayan desarrollando de acuerdo a las especificaciones que te da el cliente. O sea, háblese, por ejemplo, en una construcción, si el secretario quiere una pared verde, pues que la pared quedó verde, ¿verdad? Que si el pavimento era de concreto, pues que el pavimento quedó de concreto. Y creo que ese es al final el lograr una buena ejecución. O sea, que el cliente esté satisfecho con lo que tú estás haciendo, pero también tu proyecto te dio ¿cómo se llama? La ganancia que tú esperabas.
O sea, tú hiciste una buena ejecución porque obtuviste un proyecto que se desarrolló en el tiempo planificado, que se obtuvieron las ganancias que se quisieron tener, que se entregó con la calidad que nosotros esperamos y que esperaba el cliente, y tener un cliente satisfecho al final. Y la siguiente pregunta, en su experiencia, ¿cómo usted le garantiza al cliente y al personal que trabaja en la obra la seguridad y el cargo de trabajo? Dice que en la mayoría de proyectos se hace un plan de seguridad y higiene ocupacional. Pero aparte de eso, en los proyectos que son bastante grandes, pues designamos a un profesional para que garantice o le dé seguimiento a que todas las obras que se desarrollan dentro del proyecto se desarrollen con seguridad, que la gente ocupe analizar cuál es cada actividad y a esa actividad ver cuál es el equipo de protección personal que va a necesitar el trabajador, ¿verdad? Y a veces no es solo tenerlo ahí, el equipo, ¿verdad? O dárselo al trabajador. O sea, también tienes que tener una etapa de capacitación del personal. O sea, capacitar al personal para el uso del equipo de protección que se le está dando, pero también hacerle ver al trabajador que esa inversión que la empresa está haciendo es para que ellos estén seguros dentro de la obra, pero que también debe existir un compromiso de ellos de utilizar ese equipo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, ¿verdad? En una obra donde existen riesgos de caída, por ejemplo, que se le dice al trabajador que utilice un arnés de seguridad, hay muchos que no les gusta, se sienten incómodos, entonces pueden ponérselo. Entonces, ¿qué pasa? De nada, una bodega llena de arneses, si al final no lo puedo ocupar, no puede utilizarlo, o simplemente porque no le gusta y se siente incómodo. Entonces, existe, aparte de mantener un equipo de seguridad ocupacional, una capacitación al personal. Una capacitación para poder usar el equipo y una capacitación para hacerle ver cuál es la importancia que utilice ese equipo en la actividad que él está en riesgo. Entonces, así nosotros podemos garantizar al cliente también, porque digamos si hay un problema de un accidente o algo, puede incluso saber el propietario del proyecto. Entonces, así nosotros lo garantizamos, capacitando al personal prácticamente. Bueno, ingeniero, por responder mis preguntas. Ahora, mi compañera Andrea va a continuar. Hola, ingeniera. Mi nombre es Luis Alejandro Fuentes y le voy a hacer 4 preguntas. Comenzamos con la primera. ¿Cómo respondería usted a la aparición de un error grave en el proyecto? Lo primero que hacemos cuando vemos un error grave es detectar por qué se dio, ¿verdad? Puede ser que hubo un error a la hora de la planificación, puede ser un error de diseño, puede ser un error de ejecución, que tal vez el que estaba a cargo de la actividad no interpretó como debía de ser los planos, un error en una medida, un error en un plan topográfico, o sea, puede ser que haya tomado otra referencia equivocada. Entonces, cuando hay un error, lo primero es qué pasó, ¿verdad? Porque eso te va a llevar también a ver qué podemos hacer. Por ejemplo, si fuera un error porque el material que se utilizó no era el que estaba dentro de las especificaciones, pues entonces podemos nosotros verificar si lo que nosotros hicimos podría cumplir lo que el cliente exige, o si nosotros podemos solamente mejorarlo. Mejorar es algo paliativo y realmente buscar decírselo al propietario, ¿verdad? Mire, y el supervisor, ¿verdad? Si nosotros detectamos el error, o sea, no quedarnos con él, ojalá que nadie se dé cuenta y dejarlo pasar, porque ese error te puede llevar a que otras cosas, otras obras de tu proyecto también estén afectadas por ese error. Entonces, lo primero es detectarlo y no quedarse con el error, sino que hablarlo con el supervisor y con el cliente y buscar la manera de solventarlo. Si es necesario que un especialista llegue para ver qué podemos hacer para solventar ese error, pues se lleva el especialista, ¿verdad? Y empezamos a darle una solución al error.
¿Cómo se gestionan los cambios que el cliente solicita durante la gestión y ejecución de un proyecto? A veces es bien difícil con algunos clientes porque algunos clientes quieren hacer cambios, pero no quieren asumir la responsabilidad de ese cambio. Responsabilidad no solo de un diseño o de un costo que conlleva hacer un cambio de proyecto. Entonces, lo primero que hacemos es, el lema del cliente siempre tiene la razón, casi siempre se toma en cuenta, pero hay que hacerle ver al cliente que también existe una responsabilidad por ese cambio, ya sea una responsabilidad de diseño, porque se puede que esté cambiando algo que el diseñador indicó que era lo mejor para la obra, igual si es un costo, igual si es un tiempo. O sea, porque puede ser que el propietario exija un cambio o quiera un cambio que te va a tomar más tiempo dentro del proyecto de lo que tienes planificado, ¿verdad? Entonces debe de existir esa claridad, debemos de hacerle ver al cliente qué es lo que nos conlleva ese cambio y, por ejemplo, si es más tiempo, decirle, mire, sí podemos hacerlo, pero esto va a hacer que nuestro proyecto ya no termine en el tiempo ejecutado, sino que un mes, 2 meses, lo que sea que nosotros hayamos analizado que se va a ampliar el proyecto. Entonces, lo mejor es, el lema de nosotros es que todo debe de ser por escrito. O sea, si un cliente te pide que hagas un cambio, lo mejor es que lo ponga por escrito. Los siempre se manejan bitácoras o correspondencia. Bueno, ya está tan de moda el correo electrónico, el WhatsApp, que de acuerdo a cuestiones legales, pues nosotros en la empresa nos dieron una capacitación sobre eso y te dice, o sea, el WhatsApp es algo que tú tienes ahí un comprobante de que te dieron una instrucción, pero no es algo legal, o sea, o no es algo formal. Entonces, lo que tenemos que hacer es también buscar la manera de que esa instrucción o ese cambio que el propietario te indicó quede plasmado en algún documento contractual del proyecto. ¿Cómo? Vaya. Por ejemplo, nosotros tenemos la bitácora. Entonces tú vienes y escribes en bitácora diciendo de que en tal fecha, por medio de WhatsApp, o en tal fecha, por medio de ¿cómo se dice? Cuando te lo dijeron personalmente, que te dieron una instrucción verbal en la cual el cliente solicita que se realice un cambio o que se haga otra obra y que se le pasará, por ejemplo, el costo de esa obra adicional y el tiempo que se conllevará a realizarla. Entonces ya nosotros estamos oficializando una instrucción que nos ha dado el cliente. Entonces creo que eso es lo más importante. Primero oficializarla, el cambio, luego analizarla, verificar costos, tiempo, pasarle al propietario cuánto le va a costar o si, por ejemplo, no incrementa en el monto porque solo es un cambio que vas a hacer, pero tal vez eso te va a llevar más tiempo hacerlo. Entonces hacerle ver eso al cliente para que él esté consciente de qué implica el cambio de lo que te está diciendo el proyecto, ¿verdad? Entonces, cuando ya el cliente analice lo que tú le presentes, donde le dices te va a costar más o no te va a costar más, pero nos vamos a tardar más o no hay ningún atraso. Por ejemplo, puede ser que no se pueda sacar siempre en el tiempo el proyecto y solo genera un gasto. Entonces, ya cuando el cliente está de acuerdo con eso, igual, ¿verdad? Oficializarlo, oficializar el cambio y luego hacerlo, ¿verdad? Sería la tercera. ¿Qué aspectos son necesarios a la hora de tomar en cuenta a un proveedor? Bueno, nosotros regularmente cuando vamos a requerir un servicio o un material, hay clientes que ya uno los tiene por default, ¿verdad? Ya los conoces, te dan un buen precio, son personas confiables, pero digamos, por ejemplo, tener un nuevo servicio o un nuevo herramienta, equipo, material que necesitas y no tenés ya un proveedor conocido, lo que hacemos es hacer varias cotizaciones en primer lugar, ¿verdad? Porque es importante también tener un buen precio. Lo segundo es verificar las especificaciones de lo que nos están dando. O sea, si el material o la herramienta o el servicio que ellos nos van a dar cumple con las especificaciones o los requerimientos que el proyecto tiene. Entonces, eso es lo segundo, ¿verdad? Y que es importante también, ¿verdad? Y tercero, que el proveedor
sea formal. O sea, por ejemplo, si te dan una fecha, vaya, mire, le voy a enviar la cotización mañana, ¿verdad? Y pasa mañana y no te la envía. Y luego vuelves a preguntarle, mire, me quedé esperando la cotización. Ah, sí, sí, ya se la mando. Entonces, desde ahí ya te está dando un indicio de que ese proveedor no es formal o que no tiene una palabra para poder realizar su trabajo, ¿verdad? Entonces ya te da un indicio, no, mejor este otro proveedor que tengo aquí me atendió rápido, cumple con todos los requisitos que yo necesito de las especificaciones técnicas, aunque tal vez el precio sea un poquito más arriba, entonces uno balancea y dice, prefiero pagar algo, aunque me salga un poquito más caro, pero que sea un proveedor que sí te va a llevar los productos en el tiempo que tú lo quieres, porque podés obtener un precio, así que uno dice, no, es que definitivamente con este me voy porque es súper barato, ¿verdad? Y voy a obtener mayores ganancias. Pero a la hora de que tú necesitas que te lleve el material o la herramienta o el equipo que has comprado, no llega, o sea, eso te retrasa en tu programa de trabajo, porque tú tenías en tu programa de trabajo que en esa fecha tenía que ingresar ese material o ese equipo para poder continuar con las obras. Entonces, eso es bien importante también, o sea, la palabra del proveedor, o sea, que un proveedor sea, no sea mentiroso o que sea, no sé cómo decirlo, pero o sea, que cumpla las fechas en que te ha dicho que te va a entregar los productos. La última sí, sería, ¿qué fase del proyecto considera que es la más difícil de ejecutar y supervisar? Bueno, yo creo que ya es la parte de la ejecución, ¿verdad? Porque cuando uno empieza al inicio de programar y todo se ve bien bonito, ¿verdad? O sea, tú ya hiciste tu programa de trabajo y tu análisis físico financiero y tú lo ves todo perfecto, tu ruta crítica y todo. Pero ¿qué sucede a la hora de la ejecución? O sea, tal vez no vas cumpliendo con ese programa de trabajo, entonces tienes que volver y reprogramar, ¿verdad? Entonces, volver prácticamente como al inicio, no, algo pasó, ¿verdad? Quizás alguna actividad no la hice en el tiempo que yo planifiqué, o un proveedor no me dio el material en el tiempo que yo lo pedí. Entonces, igual en la ejecución te puedes encontrar con un montón de problemas, de cambios, que no te los esperabas. Entonces, yo diría que esa es la parte más difícil, porque al inicio es como estudiarlo todo, ¿verdad? El inicio es como cansado, porque tenés que programar todo, o sea, tenés que visualizar tu proyecto de inicio a fin, de cómo se va a ir desarrollando en el tiempo y cómo vas a terminar, porque al final también es importante que tú al inicio del proyecto sepas cómo vas a terminar. Pero yo siento que la parte más difícil al final es la ejecución, porque ahí es donde vos en realidad ustedes van a ver si voy ejecutando el proyecto de acuerdo a como yo lo planifiqué. Entonces, el cierre muchas veces también es difícil. Pero si tú la ejecución la hiciste bien y en el tiempo que ibas haciéndola, tu cierre va a ser fácil. Entonces, sí considero que la ejecución, bueno, desde mi punto de vista es la más difícil. Muchas gracias, ingeniera. Esas serían mis preguntas. Continuaría otro compañero. Gracias, igual. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Romero y estas serían mis preguntas. La primera es, ¿cómo se determina cuando un proyecto no avanza según el tiempo estimado o lo previsto? ¿Y qué medidas se toman en cuenta para que este vuelva a entrar en plazo? Bueno, ahí es donde entra en juego el programa de trabajo, ¿verdad? O sea, uno a diario debe de ir cuantificando la obra que va haciendo, ir comparando con tu programa de trabajo si en realidad hiciste la obra, si ejecutaste la obra que tenías programada para ese día. Muchas veces tal vez a diario no puedes ver realmente el avance o el atraso del proyecto. Te puedes alarmar sin sentido. Por ejemplo, puedes tener programado que ibas a iniciar ese día una actividad y tal vez no lo iniciaste. Y tú, híjole, no inicié esta actividad y entonces ya me atrasé. Posiblemente no, o sea, posiblemente no lo iniciaste porque estás preparando todo para poder iniciar de la mejor manera. Y en el día que le inicias, ganas todo lo que tú habías programado para ese día. O sea, posiblemente en el tercer día que iniciaste, hiciste la obra que habías cuantificado para esos 3 días. Entonces, pero ya en una semana o en un mes, sí ya tú puedes ver si en realidad tu proyecto va atrasado. Entonces, empieza uno a ver por qué está atrasado. ¿Cuál es la actividad que tenías que haber ejecutado, que tenías que haber iniciado y tal vez no iniciaste? ¿Por qué no la iniciaste?
o o tal vez estás ejecutando una actividad, pero no con el rendimiento que tú pensaste que ibas a tener al inicio. Entonces ahí es donde tú dices, bueno, ya me di cuenta que no estoy avanzado por mi programa. Yo tengo un programa real ejecutado y tengo un avance programado. Yo decía que iba a tener un avance del 10% a esta fecha, pero mi avance real con la cuantificación que yo voy haciendo a diario de las obras y lo sumo a una semana, por ejemplo, me está dando que es un 8%. Entonces hay una alarma, estoy abajo de mi programado, pero también hay que ver si requiere una alarma ese 2%. Tú puedes decir, ese 2%, la otra semana está dentro del programa que voy a iniciar esta actividad, esa actividad me sube bastante mi programa, entonces posiblemente en la siguiente semana ya no vas a tener ese 2% de atraso, sino que vas a tener un 5% de atraso, de adelanto, perdón. Entonces, sí, vean, ir verificando el avance y luego las medidas que voy a tomar van a ser de acuerdo al atraso que yo tenga y por qué tengo el atraso. Por ejemplo, si mi rendimiento no es el que yo esperaba, entonces quiere decir que con la gente que yo tengo contratada no estoy teniendo el rendimiento esperado. ¿Qué tengo que hacer? O cambio a la gente porque tal vez no lo está haciendo, no lo está haciendo bien o no sabe cómo hacerlo, o incremento la gente. Entonces ahí es donde uno siempre debe de hacer un análisis. ¿Qué es lo que está pasando? O esa es la gente que no lo hace bien y no lo hace en el tiempo que se puede ejecutar esa actividad, o necesitas más personal para poder avanzar, o no empezaste una actividad, ¿por qué no la empecé? Y entonces ahí es como hago yo para que entre todo nuevamente mi proyecto en el plazo que yo voy a ejecutar, eso, o incremento recursos. ¿Cómo responde usted cuando los miembros del equipo no trabajan en su máximo potencial? En realidad cuesta bastante, o sea, a veces uno debe de tratar que el personal que trabaja contigo se sienta parte del proyecto, que se sienta comprometido, que se sienta bien en estar trabajando en ese proyecto, que tenga un buen ambiente laboral. Entonces, puede ser que esa persona en realidad sea muy buena para trabajar, pero las condiciones que tú les estás dando son adaptadas para que él dé su máximo. Posiblemente, pues, por ejemplo, si lo vemos en oficina, sea una persona que te maneja todos los programas y puede hacerte tus planos de taller lo más rápido posible. Pero tú le diste una máquina que ni siquiera le levanta el AutoCAD, ¿verdad? Digamos, o el CIB. Su programa entonces se le vuelve lento. Entonces, ¿qué pasa? No es problema del trabajador, sino que es problema del recurso que se le ha dado para que él desarrolle su trabajo. En cuanto al personal de campo, o sea, habría que ver si hay alguien que esté insatisfecho y entonces esa persona hace que la demás gente actúe, no trabajemos, mira, al final siempre nos pagan. Entonces, bien difícil, porque lo primero que tienes que ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? Y ahí lo más fácil es decir, despedirlo, ¿verdad? Entonces, eso es lo más fácil. Y sentas un precedente, ¿verdad? Y decir, yo mejor trabajo porque esta señora me va a despedir, ¿verdad? Y entonces, hay que ver todos, hay que ver, hay personal que sí definitivamente, o sea, tú le das muchas oportunidades y ves que no, vea. Por ejemplo, allí en el proyecto, la empresa que yo trabajo, son bastante de darle oportunidad a la gente. Entonces, por ejemplo, lo tenés en una área y ahí no da una. Y entonces venís y decís, no, es que quizás no está, sus habilidades no están siendo, no sirve para eso. Entonces venís y lo cambias de área. Y allá puede ser que sea el mejor trabajador que tenga, ¿verdad? Entonces, lo más fácil pudo haber sido despedirlo. O sea, no, más fácil lo despido, pero no, tal vez lo que pasa es que no podía hacer eso y no le gustaba y lo pusiste en otra área y él logró desarrollar su potencial. Entonces, sí, a veces hay que detenerse un poquito a ver qué es lo que está pasando con el trabajador. ¿Por qué no está él desarrollando sus habilidades? Es que él no se siente valorado, no se siente cómodo, no se siente parte del proyecto, siente que tal vez tú dices, no, es que si termino esto rápido me van a despedir, o sea, ya no voy a tener trabajo, entonces mejor me tardo. Entonces quiere decir que es una persona que no siente que tiene una seguridad laboral dentro de tu empresa. Entonces tú tienes que hacerle sentir, no, mira, si nosotros desarrollamos bien el proyecto, eso implica que vamos a tener más clientes y entonces tú vas a tener más trabajo. Para mí tu trabajo es valioso y yo quiero que tú
crezcas conmigo, ¿verdad? Entonces, la actitud de ese trabajador también va a cambiar. Y en base a su experiencia laboral, ¿cuáles son las habilidades que usted ha logrado identificar más importantes para poder llevar a cabo la supervisión de un proyecto? Hay una que yo considero que es, incluso está muy de moda, que es la inteligencia emocional. Porque muchas veces cuando el proyecto está un poco mal, digamos, nos estresamos, nos preocupamos y ante los problemas ponemos una actitud negativa, sentimos que no vamos a poder con la carga, o llega el cliente enojado y tú le sales más enojado, y entonces entrampa la situación porque no se pudieron poner de acuerdo. O llega el supervisor y te dice, mira, esto no está bien porque esto está malo, no está cumpliendo con los documentos contractuales, tú no me dijiste que lo ibas a hacer así, y entonces se vuelve una, que si yo me pongo al dime que no, mire, en los planos así decía, usted aquí estuvo y usted vio que así lo estaba haciendo y no me dijo nada. Entonces vamos a entrar en una discusión estéril que no permite que el proyecto avance. Entonces, creo que la parte más importante es eso, tener una inteligencia emocional, un conocimiento del proyecto, porque no podemos hablar también del proyecto diciendo, mire, es que esto no estaba así en los planos, y cuando vas y revisas los planos, sí eran así, pues. Entonces no es un error del constructor, sino que un error del diseñador, por ejemplo, nadie lo detectó, ¿verdad? Entonces ahí no es tu responsabilidad. Entonces ya es la responsabilidad del diseñador. Entonces tenemos que conocer bien el proyecto y tener para mí inteligencia emocional. O sea, no dejarnos llevar y ponernos en discusiones estériles que no llevan a nada. O sea, te enceguece y ya no ves en realidad por qué es el problema ni la solución del problema. Porque ya estás enojado y ya uno enojado ya no ve las cosas bien, ¿verdad? Bien, y ya para finalizar, ¿cuál es la importancia de contar con un sistema de administración o supervisión de la calidad? Bueno, es importante porque si nosotros podemos hacer una obra en tiempo, en el tiempo que teníamos planeado, con los recursos que teníamos planeado, pero si no tiene la calidad que el cliente esperaba, o sea, al final es como una obra fallida. Por ejemplo, no viste de que tenía que ir a plomo una pared, ¿verdad? O sea, la construí, yo la hice y ahí está la pared. Pero ¿qué pasa? O sea, nadie se tomó o con el concreto, con la resistencia que esperabas, o con la calidad de la pintura que tenías que pintar esa pared. Entonces, es bien importante porque te ayuda también a ir detectando como errores que puedas tener, ¿verdad? La calidad del proyecto no solo es en el fin del proyecto, el que se vea bonito, ¿verdad? Sino que la calidad comienza desde el inicio, desde el material que utilizaste. Entonces ya puesto, posiblemente esa pared está pintada, o sea, se puede ver bonita, pero ¿qué tal? El bloque no era de la calidad que el proyecto necesitaba, o el concreto no era de la resistencia que necesitaba, o el proceso que se realizó no era con la calidad que debía de hacerse, o el acero que se utilizó tampoco era de la calidad que pedían las especificaciones del proyecto que requería tu proyecto. Entonces, va a llevar al final a un fracaso del proyecto, ¿verdad? Porque no va a estar de acuerdo a los requerimientos que el propietario te indicó. Entonces, un éxito del proyecto no es solo ir corriendo y termine todo y ya estuvo, sino que hay que ir viendo también que el proyecto se desarrolle con la calidad requerida por el cliente. ¿Y por qué soy bien específica en lo que requiere el cliente? Porque yo puede ser que el cliente a mí me pidió una pintura X calidad, pero existe una pintura de mejor calidad. Entonces, ¿qué me conviene a mí poner? Pues obviamente yo voy a cumplir con lo que me pidió el cliente, aunque exista una mayor calidad de la pintura, digamos, por ejemplo, va por poner un material, posiblemente hay otra de mejor calidad, pero también eso incurre en que sea de mayor precio. Entonces estoy sacrificando también la ganancia que yo puse, ¿verdad? Porque yo soy siempre insisto en eso, o sea que al final el proyecto se debe terminar con la calidad requerida por el cliente. Ahora, si hay algo que tú puedes mejorar, pero que no te va a incurrir en un mayor gasto, pero eso va a hacer que la calidad del proyecto sea mejor, excelente. O sea, no hay ni que pensar en hacerlo, ¿verdad? O sea, tampoco es que me voy a poner, no, es que aquí me pidieron el repello que fuera así nada más y ya así lo voy a hacer.
pero tal vez yo lo puedo hacer mejor y con mejor calidad y no me va a incurrir un mayor costo. Entonces también es bueno hacerlo. Bueno, entonces de parte del equipo, pues agradecemos por el tiempo y el espacio y sobre todo por habernos compartido de sus conocimientos, y con esto pues finalizaríamos lo que es la entrevista. Bueno, muchas gracias a ustedes también por tomarme en cuenta para hacer estas preguntas.